La Nave TV. Mi nombre es Diego Bardales y el día de hoy vamos a conversar con Víctor Andrés García Belaunde, quien generosamente ha aceptado que vengamos aquí al set de su programa La Manzana Escéptica, y vamos a hablar sobre este libro que acaba de publicar. Es su segundo libro, La genética de Dios es el nombre, un tema muy interesante, polémico, que todavía no se discute tanto en el Perú, pero precisamente vamos a iniciar esa discusión a partir de este libro. ¿Cómo estás, Víctor Andrés? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, en principio lo decía, esta publicación abre un espectro de temas y tú la divides en dos partes. En primer lugar, hablas sobre la naturaleza humana, porque hay muchos temas en los que se apela mucho a la naturaleza humana como si fuera algo sacrosanto o algo inmutable. Entonces yo quisiera saber cuáles son los puntos a tomar en consideración, o cuáles son esos elementos que se debe tomar en cuenta cuando hablamos de la naturaleza humana, o al menos los que tú consideras que se deben tocar siempre. Sí, es una pregunta interesante que es justamente la que abordo en la primera mitad del libro, ¿no? ¿Qué cosa es la naturaleza humana? Porque normalmente las objeciones a la ingeniería genética tienen que ver con que la naturaleza humana es el ADN, y si cambias el ADN cambias la naturaleza, pero en realidad la naturaleza tiene por lo menos tres componentes, ¿no? Uno es el componente genético, que es importante, que es el primer programa de arranque de un organismo. De ahí está el componente que incluye al neural y a los órganos del cuerpo, cómo desarrolla esta genética en interacción con el medio ambiente, cómo se interioriza en el cuerpo. Ahí tenemos la arquitectura cerebral, por ejemplo, que no está determinada por la genética, sino más que nada por el ambiente, ¿no? Y el tercer elemento sería la cultura, ¿no? Lo que rodea al hombre, ¿no? Lo que yo llamo, bueno, y se conoce en biología como nicho ecológico. Cada organismo tiene su nicho ecológico, ¿no? Y el hombre ha creado un nicho ecológico muy artificial, muy elaborado, muy complejo y muy extendido, como una ciudad, por ejemplo, ¿no? Ya prácticamente no salimos de nuestros nichos, ¿no? Y eso también afecta la naturaleza, afecta el organismo y finalmente también cambia el ADN, ¿no? Entonces es una interacción entre tres paletas. Entre el ADN, entre la manera como se expresa este ADN en el cuerpo, en interacción con el ambiente, y la cultura o el nicho ecológico que está alrededor del hombre, ¿no? Lo que se cree casi de forma común y extendida es que el ADN es simplemente lo que determina nuestra naturaleza, pero estos dos últimos elementos, más allá de hablar de naturaleza, me hacen recordar bastante a discusiones acerca de la alteración de también alteración de nuestros órganos. O sea, tal órgano sirve para tal cosa, tal órgano sirve, pero en realidad en el derrotero de nuestra vida nos damos cuenta que no. O sea, la boca se utiliza para lo que sea, las manos también se pueden utilizar para lo que sea. En general, estos dos elementos son los que, digamos, dirías, rompen con ese pensamiento común. Claro, justo has nombrado un par de órganos interesantes, ¿no? Que es, bueno, la boca, las manos. ¿Y para qué está hecha la boca? Está hecha para comer, no está hecha para besar o para hablar originalmente. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la boca, ¿no? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de las manos? ¿Para qué están hechas las manos? Originalmente para balancearnos de una rama a otra, pero ya están mal adaptadas para eso y no tratamos también como muchos simios. Entonces, ahora las manos están mejor adaptadas a manipular herramientas que hemos creado. Entonces, ese es lo interesante de las manos, ¿no? Entonces, las manos ya no están adaptadas a balancearse de una rama a otra, y antes de eso eran para caminar, cuando éramos cuadrúpedos, ¿sí? Y las manos eran patas, ¿no? Entonces las manos han tenido varias naturalezas
y la última naturaleza de las manos ha sido moldeada por nuestro propio nicho ecológico y es tan artificial como el hombre. No hay nada natural en una mano. La naturaleza entonces tiene parte y se relaciona, digamos, con lo artificial también. O sea, y eso no tiene por qué ser visto como algo malo, más bien es un plus a lo que consideramos como siempre nuestra naturaleza, digamos. Se puede hablar de un Homo artificialis también, después de un Homo sapiens, ¿no? Pero el Homo sapiens en sí mismo cambió bastante su naturaleza también, ¿no? Por ejemplo, si quieres responder por qué las mujeres paren, o les duele tanto al parir, ¿no? La explicación común de la Biblia era que, bueno, como nos arrojaron del paraíso, ahora la mujer va a tener que parir con dolor, ¿no? Pero en realidad se sabe que es por caminar erguidos, por caminar erguidos las caderas se estrechan y el Homo sapiens de todos los simios es el que más sufre a la hora de parir, ¿no? Los chimpancés, los orangutanes paren muy fácil y sin ningún problema por lo ancho del canal de parto, que se ha estrechado en la mujer para poder caminar erguido, ¿no? Mencionaste a la Biblia y ahí yo quisiera ir al tema del trabajo que se debe hacer con ciertos religiosos, con ciertos grupos que profesan una fe respecto a estos temas, porque suelen ser los más reticentes a aceptarlos. Entonces, esto de la genética de Dios los alude directamente, porque tienen un credo y cómo acercar este libro hacia este público. Yo creo que he llegado bastante a ello con este libro, porque es tal vez como un caballo de Troya. El título es muy atractivo y inclusive hay un canal, un programa que se llama La Genética de Dios, que es evangelista. Pues mucha gente piensa que el libro es religioso. Y justamente ayer vino una pareja a visitarme para que le firme el libro, que ambos creyentes, y no habían leído el libro, pero estaban asumiendo que tenían una postura religiosa, ¿no? Yo lo que quiero con el libro, no soy antiteísta, no creo que la religión sea algo nefasto para la humanidad. Pienso que puede ser muy funcional y pienso que puede ser una guía moral aceptable donde no hay otros libros y donde no hay otras guías. Pero el libro yo creo que abre una conversación, ¿no? Que tiene que ser secular, que tiene que ser también a través de la ciencia. Porque justamente la ciencia es la que descubre el ADN, la ciencia es la que descubre estos métodos de manipulación, y es mediante el entendimiento de la información científica que podemos iniciar una conversación, no basándonos únicamente en la Biblia, que fue escrita por nómades hace 3.000 años, que probablemente no está inspirada por Dios, según lo que se ve, que es machista, misógena, etc. Hay partes que se valida el genocidio, están las contradicciones de la Biblia, está la posibilidad de que Jesús nunca haya existido, dado que el Nuevo Testamento se escribe pues más de 100 años después de la muerte de Cristo. Entonces, hay una serie de contradicciones que uno encuentra, y a veces uno encuentra difícil creer que fue inspirada por Dios, ¿no? Pero también hay buenas parábolas, hay buenos consejos, y lo que hacen muchos curas católicos es simplemente obvian esas partes, dicen que hay una interpretación para las partes que, digamos, que Moisés manda a violar vírgenes, por ejemplo, ¿no? Hay una interpretación histórica, ¿no? Eso no debe tomarse literalmente. Claro. Y otras cosas sí deben tomarse literalmente, entonces la discusión está ahí, ¿no? ¿Cómo discriminamos también qué cosa es lo funcional a nuestra época y qué cosa realmente deberíamos desechar? Yo creo que esta discusión no tiene por qué herir ninguna susceptibilidad para las personas que tienen una interpretación de la Biblia y que buscan estar actualizados, donde hay una exégesis como la religión católica, ¿no? Donde puede haber un espacio de discusión. El problema está con esas religiones que toman la Biblia literalmente, ¿no? Porque hay partes de la Biblia que dicen que la tierra es plana, y obviamente eso no es cierto. Claro. Entonces hay cosas que no pueden ser ciertas, ¿no? Y
no puedes interpretar literalmente. Bueno, digamos, yo creo que este es un tema, el de la manipulación ¿está bien decirle manipulación genética? Exacto. Ingeniería genética, manipulación. Lo mismo. Suena más bonito ingeniería genética, Claro, no más ayornado. Manipulación puede ser hecha por cualquiera de manera azarosa, pero ingeniería genética Claro, involucra un más plan. técnico. Este tema entonces no atraviesa a todas las religiones. Todas las religiones no tienen una postura más o menos uniforme en cuanto a este tema. Yo creo que sí, porque hay temas en que tú has hablado de la religión católica, que es la religión hegemónica en Occidente, y cuando se tocan ciertos temas álgidos, digamos, cierran filas con las otras religiones, con las otras sectas, por ejemplo en el aborto, por ejemplo en la homosexualidad, el cambio de sexo. Sí, Entonces, me parece que este tema va por ahí también, ¿no? Sí, hay religiones que son más abiertas al tema, hay religiones que han desaparecido, que eran más abiertas al tema, como muchas religiones politeístas, ¿no? De los griegos, donde en muchos casos la homosexualidad no era tan mal vista como es hoy en día. Y también, pero normalmente la interpretación clásica de la Biblia es que lo que une a Dios, el hombre no lo puede separar, la naturaleza humana está dictada por Dios. Y además es el epígrafe de una sección del libro, ¿no? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y hay la idea de que solamente Dios puede crear vida, entonces solamente Dios la puede quitar, por eso que están en contra de la eutanasia, por eso que están en contra del aborto, ¿no? Pero hay muchas falacias. Hay la idea que la vida comienza con la fertilización. Eso es falso. La vida comienza hace 4.5 millones de años. La vida no comienza con la fertilización. El espermatozoide está vivo antes de llegar al óvulo, ¿no? Entonces, la conversación tiene que tener base científica, porque justamente los religiosos plantean su postura gracias a los avances de la microscopía que pueden filmar una fertilización. Y gracias a esa información científica están juzgando y diciendo ahí se inserta el alma. Utilizando esta información científica, digo que en ese momento de la fertilización se inserta el alma. Antes no tenían ni idea, pensaban que era probablemente el nacimiento, ¿no? Pero de ahí deciden, por información científica, que es en ese momento, ¿no? Y dicen que ahí comienza la vida. Entonces, obviamente no hay un entendimiento de lo que es la vida. No puede surgir vida en la fertilización. Y la vida, entonces, dirías tú que, o sea, la vida, digamos, que ya tiene una conciencia, que ya tiene, como le dirían los religiosos, un alma. ¿A partir de cuándo podríamos estar hablando de esa vida? Bueno, ahí hay toda una discusión porque es un proceso gradual, ¿no? Pero antes de que haya sistema nervioso central, que aparece probablemente a los 3 meses, alrededor de los 3 meses. Sin un sistema nervioso, no hay la posibilidad de sentir placer y dolor, que es el mínimo nivel de conciencia, ¿no? Después está la conciencia cognitiva y todo lo que vendría posteriormente. Entonces, si no hay placer ni dolor siquiera, y si es un grupo de células tal vez indiferenciada, entonces no habría por qué preocuparse, porque hay vida humana, pero la vida humana no es importante. Uno se puede cortar un dedo si quiere, o se puede sacar sangre y ahí va a haber vida humana. Pues eso no es importante. Sino la vida humana con conciencia, digamos. Lo que importa es la conciencia. Y la conciencia no solamente en la vida humana, sino la conciencia en una máquina, si es que aparece la conciencia ahí. O la conciencia en un alienígena, también merece un respeto igualmente humano, ¿no? Ese es el punto del transhumanismo, que es el ideal del libro, ¿no? Que comencemos esta discusión transhumanista sobre cuestiones que van a llegar de todas maneras en algún momento gracias al avance de la ciencia y que pueden ser potencialmente mal utilizadas, como la energía atómica. La energía atómica puede servir para, digamos, tener energía limpia y bien manejada, dar electricidad a toda una ciudad que no tiene suficiente luz o sol para energía solar o suficiente viento para energía, digamos, eólica. Entonces, o puede ser utilizada la energía nuclear para tener bombas atómicas. Sí. Bueno, y ya yendo al tema de fondo del libro, este tema de jugar a ser Dios, como le dicen algunos, la objeción más importante y la que tú refutas con mayor detalle en el libro es que éticamente esto nos deshumaniza. O
sea, manipular genéticamente la naturaleza humana es algo que nos vuelve cada vez menos humanos, paradójicamente. Entonces, ¿nos podrías dar algunos alcances de cómo estás desbaratando tú ese punto en tu libro? Sí, no, me alegra mucho que hayas leído el libro porque son preguntas bien acertadas. Y justamente así cierro el capítulo 7, el último capítulo del libro. Hablo sobre si la naturaleza humana es deshumanizante, si es que podríamos llegar a ser como Frankenstein, ¿no? Y ahí se habla del complejo de Frankenstein. Entonces, yo creo que los cambios no tienen por qué ser malos. Los cambios deberían ser mejor que los cambios naturales, porque la naturaleza produce cosas buenas y produce cosas malas. Si son, la naturaleza nos da los celos, la agresión, el deseo de matar a otra persona, la corrupción, todo eso es parte de la naturaleza humana y son cosas que no queremos, que tal vez podamos modificar. Y utilizamos técnicas conductuales para modificar eso y tenemos una mejor educación y si no le mandamos a la gente a las cárceles. ¿Por qué no prevenir muchos de esos cánceres de la sociedad, tal vez genéticamente, ¿no? Si es que se ve que es una modificación buena? Por ahí que al modificar algo también tienes un efecto rebote y cambias algo bueno que no quieres. Eso se verá en experimentación. Pero si todo indica que eliminar el cáncer es algo bueno y que no se va a producir un efecto secundario a la hora de eliminar el cáncer en la población, ¿por qué querías mantener el cáncer, ¿no? ¿Por qué no eliminarlo por completo, por ejemplo, ¿no? O cualquier enfermedad degenerativa. Eso es algo que yo creo que debería haber un consenso en el asunto. La preocupación está también orientada, digamos, a la manipulación física, digamos, con ciertos órganos, con ciertos, no sé, naces, estás predestinado a nacer con ojos negros porque tus padres tienen ojos negros y de pronto quieren que nazcas con ojos verdes, quieren que tengas pelo rubio, digamos. Entonces, esa construcción de ser humano en serie, ¿no afectaría también nuestra naturaleza? ¿No nos deshumanizaría también? Sí, y también nos deshumanizaría prohibir esas elecciones, ¿no? Por eso que tenemos que comenzar esta discusión, ¿no? ¿Cómo tú podrías prohibirle a los padres que no elijan el color de sus hijos, el color de los ojos o del pelo de sus hijos? ¿En qué sería algo malo, ¿no? ¿Bajo qué justificación moral prohibirías esa manipulación genética, ¿no? Tú puedes decir que no es algo necesariamente bueno, pero tampoco puedes probar que sea algo malo, ¿no? Entonces es una discusión que se debe dar. Obviamente el Estado no debe invertir en un tipo de manipulación que involucre el cambio de ojos o de color de pelo. No tiene ningún sentido, no es algo que va a beneficiar necesariamente a la sociedad de una manera medible. Por lo tanto, no debe haber financiamiento probablemente de parte del Estado. Sino más bien de la conducta, ¿no? De la psiquis. Tal vez, claro, puede ser que se le ponga un impuesto muy alto a ese tipo de modificación porque es relevante y se puede sacar dinero para otras cosas, como se le pone impuesto a la cerveza. Uno no va a pensar en prohibir la cerveza, eso sabemos que no funciona. No puedes prohibir el alcohol en general, sí. ¿No? Acordemos de la época de Al Capone. Tampoco vas a poder prohibir ese tipo de manipulaciones, si no se van a hacer en un garaje sin control y puede ser peligroso. Se tiene que regular estrictamente con la ayuda del Estado y tiene que haber una discusión bioética para ver qué se financia, qué no se financia, qué se regula y qué tal vez se puede inclusive prohibir, ¿no? Pero viendo las consecuencias de la prohibición. ¿No estamos entonces ante una especie de soma que nos lleve a un mundo feliz como lo escribió Aldous Huxley? No, estamos ante un tema que se puede tratar, pero y que tú estás poniendo no sé si la primera piedra, pero estás contribuyendo mucho con este libro en abrir la discusión aquí en nuestro país. En el Perú, digamos, con el Estado que todos conocemos, con sus tremendas limitaciones, ¿cuán viable sería y en cuánto tiempo estaríamos hablando ya de forma seria de este tema? Sí, porque la manipulación ya se está dando. Tal vez no genética directa, pero
elegimos el sexo de nuestros hijos, eso se puede hacer en Perú. Hay clínicas de terapia genética, ¿no? Entonces ya ha comenzado ese tema, ¿no? El problema es que si es que no abrimos la discusión de una vez, va a llegar el punto que nos va a agarrar el encuentro y no va a haber, digamos, el tiempo para aceptar algunas ideas. Uno se demora en cambiar de mentalidad. Por ejemplo, el tema de la unión civil, ¿no? De los derechos LGBT. Antes de que Carlos Cruz saliera del closet, creo que no sé si un político conocido por lo menos haya salido del closet antes, eso generó un efecto en que también otros personajes públicos comenzaron a salir del closet. Y al principio había una oposición bien alta, ¿no? al tema LGBT, y ahora después de más de 10 años de discusión en los medios, donde la mayoría de medios creo que ha apoyado el tema, ha habido una sensibilización del público y ahora más gente apoya no es la mayoría todavía. No es la mayoría, y en bastante tiempo, ¿ah? Sí, pero ha habido no sé, de un 20% de personas en el país. Sí, ha habido un cambio definitivamente. Entonces, claro, entonces si estos cambios ya están ocurriendo, estamos iniciando la discusión un poco tarde en realidad. ¿Nos va a sobrepasar entonces si no seguimos hablando? ¿Nos va a sobrepasar la realidad? Sí. Definitivamente. Sí, porque no hay regulaciones en ingeniería genética actualmente, o sea, no hay leyes sobre el asunto. A eso iba. A mucha gente le conviene porque hay un mercado libre, ¿no? para hacer esas cosas. Esto que tú decías de elegir el sexo no está previsto en la ley de ninguna forma. No hay ninguna norma, ningún pequeño reglamento que te diga que eso lo puedes hacer en determinadas condiciones, no lo puedes hacer, si lo no puedes está hacer. regulado, es libre. Simplemente es un vacío legal y se ejerce libremente, claro, para el que tiene el dinero y para el que puede hacer. El aborto, por ejemplo, si es algo que sea terapéutico, está prohibido, ¿no? Uh-huh. La eutanasia, por ejemplo, ¿no? Está prohibida. Eso es un tema que también se tiene que abrir, ¿no? Tiene que discutirse. Uno tiene el derecho a suicidarse, uno es dueño de su vida. Claro, si quieres que Dios es dueño de tu vida, no hay problema, aguanta. Si eres un mártir y te gusta el dolor, aguanta, no hay problema. Pero si no quieres sufrir más y sabes que no tienes esperanza, ¿por qué no permitir tener una muerte digna y supervisada por un médico, ¿no? Y poder despedirte de tu familia? Son definitivamente muchos temas y a la luz de los hechos estamos en pañales en muchos de ellos, en casi en todos. Pero ya pasando del libro, que recomiendo la lectura a todos, es un libro muy fácil de leer, a pesar que parece una cuestión muy científica, hay mucho detalle, es muy narrativo. Eso es lo que es interesante, porque es muy narrativo y además es corto y los va a introducir muy bien al tema. Y yo quisiera hablar de otra faceta tuya, que la faceta como director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Me dijiste que tú viniste de Australia con la idea de fundar una sociedad en la que ya estabas participando antes. Y dices aquí, y junto a unos amigos, un grupo, comenzaron con este proyecto. Entonces quisiera que nos cuentes a qué se dedican, cómo están impactando, si se siguen reuniendo. Sí, en 2012 fundamos la Sociedad Secular Humanista del Perú con Germán Queso y Jorge Rentín, y después incorporamos a otros directores y lo que queremos es generar un ambiente, cualquiera puede ser miembro, que coincida con los objetivos del humanismo secular, ¿no? Que es una filosofía que busca inspirarse en la ciencia y en la evidencia científica y en la filosofía para extraer valores morales. El transhumanismo es parte de un humanismo también, ¿no? Que es buscar mejorar al hombre que va a venir en el futuro, utilizar la tecnología para mejorarnos y sobre todo mejorarnos moralmente, ¿no? Antes que físicamente o intelectualmente, ¿no? Una mejora moral. Entonces, bueno, fundamos la Sociedad Secular Humanista del Perú y tenemos reuniones, actividades abiertas al público de discusión
a veces con religiosos y ateos, sobre el Estado laico, o sobre los derechos LGBT, o sobre la eutanasia, o sobre el transhumanismo. Vamos a tener un café humanista donde vamos a tocar el tema del transhumanismo, probablemente 2 semanas. Entonces pueden meterse ahí y ver las actividades que tenemos. También tenemos un podcast que se llama Vía Escéptica, que es un podcast de escepticismo en el Perú, que es el primero, que tenemos más de 100 programas grabados y sacamos uno cada semana. Y la Manzana Escéptica, que vamos a relanzar probablemente regresa pronto la Manzana Escéptica, sí. con fuerza. Buen nombre, y invitarles nuevamente a que se acerquen al libro La Genética de Dios, que ya está en todas las librerías de Lima. Realmente lo recomiendo con mucho énfasis, porque fíjese, yo no soy especialista en estos temas, pero me he introducido bastante. Lo he leído con mucho interés, y agradecerte tu tiempo, Víctor Andrés, y el aporte que nos estás dando. Muchas gracias por la invitación. Gracias.